cobre en la zona norte, donde se puede hacer un territorio Cajamarca, Lambayeque, hasta llegar a la exportación, igualmente en el sur. O sea, hay grandes posibilidades ahí de crecimiento, pero ahora pensando en integrar más territorios. La minería justamente integra territorios porque requiere infraestructura. No desaprovechemos esta segunda oportunidad, ¿no? Si sacamos estos proyectos vamos a duplicar las exportaciones mineras, ¿no? Y ya no habrá solamente 2 millones de personas directas y trabajando en minería, sino 4 millones, ¿no? Creo que es una visión bien interesante. Bueno, ahora tenemos la participación de Carlos Castro. Carlos Castro, como saben ustedes, es gerente de asuntos corporativos de negocios de las Bambas, ¿no? También es presidente de la Cámara de Comercio Australia-Perú, y miembro de los consejos directivos de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, ¿no? Entre otros. Y él es economista por la Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Administración de Políticas por Georgetown University. Así que Carlos, con la experiencia que tiene en varias empresas que ha trabajado en Hadba y ahora en las Bambas, y también tiene visión del sector público, ha trabajado tanto en la presidencia del Consejo de Ministros como en la CONACEP, entonces tiene una visión amplia que puede integrar la visión de la empresa privada y del Estado. Carlos, tus comentarios sobre el tema. Adelante. El micro. Sí, sí está funcionando. Gracias, Fernando. Bueno, yo empezaría por, buenos días con todos, antes que nada. Yo empezaría por reflexionar un poquito, poniendo en contexto lo que nos has traído a la memoria, ¿no? 32 años de comparación de data estadística en el Perú, gracias a la minería, y la ausencia de haber priorizado el ordenamiento territorial. Creo que como contexto es muy importante. ¿Dónde estaríamos ahora si es que hubiéramos hecho lo contrario, ¿no? En perspectiva, ¿no? Y de Armando tomó varios puntos y quisiera yo enfocarme en este ángulo de las políticas públicas, de los roles. Armando reflexionaba cuál es el rol de la empresa privada y minera en particular en este contexto. Y creo que, y sobre todo quisiera también redondear o reflexionar un poquito sobre lo que decía Armando de la ausencia de políticas públicas, sobre todo en atacar la causa raíz de muchos de los conflictos asociados a la minería. Y para eso, y sobre todo escuchando también a Víctor, este concepto de territorio es súper importante. Nos ha hablado de la potencialidad de infraestructuras comunes, por ejemplo en Cajamarca, como en otros territorios. Yo quisiera también precisar o completar un poquito ese enfoque conceptual de Armando, redondeando la definición de territorio. No es solamente la porción de tierra de un espacio o una superficie terrestre, ¿no? Por territorio entendemos no solamente eso, sino también las personas, que nos has comentado, Armando, las personas, la infraestructura, los recursos naturales, las actividades económicas, ¿no? Los aspectos culturales, por cierto. Todo eso engloba la definición de territorio. Cuando hablamos de desarrollo territorial nos estamos refiriendo al desarrollo del territorio bajo ese concepto. Por supuesto, potenciando en ese territorio los recursos naturales que tengamos, las infraestructuras, etcétera, ¿no? Por eso es importante ampliar el concepto de territorio y no circunscribirlo exclusivamente a la porción de superficie terrestre, ¿no? Y sobre todo poniendo esto en el contexto peruano, ¿no? Es muy diferente hablar de ordenamiento territorial en el Perú que en cualquier otra parte del mundo. Va a estar sin duda orientado este ordenamiento en función de la potencialidad de cada territorio en esa definición. Y por supuesto, como lo hemos recordado, y creo que no hay discrepancia en esto, el Perú tiene una potencialidad y una riqueza minera envidiable. Muchos de nuestros amigos extranjeros nos recuerdan siempre, caray, qué envidia, estos recursos que tienen ustedes en el Perú. Entonces, por tanto, hacer ordenamiento territorial en el Perú, por supuesto con una visión de largo plazo, y sacarle el máximo provecho a nuestra minería, ¿no? Como, sin duda, en este contexto nacional actual, como uno de los principales motores para generar progreso. Nos recuerda Armando, ese es nuestro lema en las Bambas, minería para generar progreso e importar, sacar el máximo provecho a nuestros recursos naturales en ese ordenamiento
territorial. ¿Y por qué es relevante para nuestra coyuntura nacional? Hemos vivido varios ciclos de conflictividad en el Perú, protestas sociales, como también actos más vinculados a la ilegalidad, con bloqueo de vías públicas, etcétera. Ese tiene un tratamiento, por supuesto, vinculado a la restitución del Estado de Derecho. Pero me refiero a estas protestas vinculadas a los que tienen un sustrato social, a ellas que tienen una explicación porque hay una enorme brecha de infraestructura, una enorme brecha de desarrollo, potencialidad de las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, por tanto, hay una causa raíz ahí que posiblemente no estamos atacando en estos 32 años. Si queremos generar condiciones más estables para el progreso sostenido de la minería, sin duda tenemos que atacar esa causa raíz. Y en ese aspecto yo soy convencido que el ordenamiento territorial bajo ese concepto es algo necesario para poder planificar en el largo plazo todos los actores de ese territorio. Hemos mencionado el Estado, la empresa minera, sociedad civil, autoridades locales. Sin duda debemos unir esa planificación. Nos decía también Armando que falta tener una sola visión, ¿no? Unir una sola visión. Todos los actores de ese territorio y ponernos en serio a trabajar, sin duda, podremos escoger, por ejemplo, como se plantea el territorio de Cajamarca, por ejemplo, unir esfuerzos con esta reactivación de proyectos en esa zona y ponernos a atacar cómo reducir esa brecha de infraestructura, cómo atacar esas brechas, por ejemplo, en el fortalecimiento de capacidades, donde la persona efectivamente reciba por parte de este ordenamiento territorial, ¿no?, con estos habilitadores que nos mencionaba Armando, vea sus condiciones de vida transformadas. Por tanto, ordenamiento territorial como una herramienta con espacios de diálogo apropiados para enfrentar la causa raíz de esos potenciales conflictos sociales, pensando en el largo plazo, sacándole el máximo provecho a nuestra potencialidad en recursos humanos. Porque lo que estamos abordando aquí no es un problema privado, ¿no? Cuando hay un bloqueo, cuando hay una protesta, no es que la empresa pues tenga que resolver ese problema porque se trataría de un problema privado, no, estamos hablando de un problema público. Por eso me ha gustado el ángulo, Armando, de enfatizar la ausencia de políticas públicas sostenidas bajo el concepto de ordenamiento territorial para atacar esa causa raíz. Sin duda, acá se trata de mejorar las políticas públicas para enfrentar el problema de fondo, que es la causa raíz. Cómo hacer, no solamente contarles la historia, tratar de convencerlos, sino que vivan la experiencia de transformación en sus condiciones de vida, gracias al ordenamiento territorial que potencia la minería en favor de la persona, que ese es el fin último, sin duda. Y es que también es importante entender que la minería, con esta visión de largo plazo, ¿no?, el talento humano en minería es envidiado también en el mundo global. Y es envidiado porque tiene una capacidad de planificación de largo plazo a situaciones complejas, en entornos posiblemente no necesariamente amigables, pero tiene, por supuesto, una capacidad de planificación y ejecución de largo plazo. Y esa misma experiencia que está en el plano operacional y el plano minero se puede, por supuesto, trasladar al ordenamiento territorial y al desarrollo de capacidades de diferentes infraestructura. Sin embargo, afinando los roles que nos invitaba a reflexionar Armando, bajo el liderazgo del Estado, ¿no? La empresa minera, al entender que esto es un problema público, por supuesto colabora en un espacio territorial al Estado en su rol principal de liderar el cierre de brechas en la infraestructura. Y ahí nos preguntamos, nos dijo Armando que iba a repetir varias veces cosas que hizo, ¿dónde están los habilitadores, no? ¿Tenemos esos habilitadores? ¿Existe una conexión entre planificación y esto que mencionaba Armando de los resultados? ¿Existe una conexión? Seguramente hay muchas oportunidades de mejora en ese espacio, ¿no? Pero por supuesto que definiendo claramente los roles. ¿Qué cosas hacemos desde la empresa privada minera y cómo entendemos con el Estado, entendido como Estado, no solamente el gobierno central, sino el Estado, por supuesto, también con sus gobiernos regionales, algunos muy destacados, y los gobiernos locales? Es una sola visión de Estado, donde todos, potenciando ese territorio, tenemos que tocar esas brechas principales. Había notado también
cómo los espacios de diálogo justamente pueden servir como habilitadores, pero el espacio de diálogo en sí mismo no soluciona mucho. Si no sirve este espacio de diálogo para transformar, para corregir, para arreglar situaciones. Creo que ahí también, Armando, sugeriría considerar, en tu enfoque conceptual, incluir también los espacios de diálogo bajo un concepto de desarrollo transformador con ordenamiento territorial. No solamente el espacio de diálogo para sentarnos y ponernos de acuerdo respecto a una agenda atemporal, no. Tiene que estar siempre cada espacio de diálogo, en mi opinión, vinculado a un proceso de desarrollo de una sola visión territorial. Y, por supuesto, evitar los enfoques sectoriales. Si persisten los enfoques sectoriales, compartimentos estancos, siempre nos vamos a ir alejando en esos 32 años y los que vengan de una visión integral u holística, ¿no? Como nos recordaba Rómulo mucho ayer. Yo creo que atacando esto en forma sostenida es que nos podríamos acercar a este círculo virtuoso que tendría que existir entre el desarrollo territorial y la minería bajo el liderazgo del Estado. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelentes tus comentarios. La verdad aquí rescato especialmente el tema de unir esfuerzos en la planificación. No son esfuerzos aislados y justamente eso se consigue dialogando, ¿no es cierto? Y acá justamente tenemos que unir esfuerzos de planificación, uno en el Estado. O sea, no que la región trabaje por su cuenta, el gobierno local por otro lado, el gobierno central por otro lado, no, todos tienen el mismo enfoque consensuado, evidentemente, si no, las políticas no salen coherentes. Pero igualmente también yo diría unir esfuerzos de planificación en las empresas mineras. Es un poco lo que dijo Víctor. O sea, ya no pensemos, no, yo soy mi empresa y tengo que ver cómo yo rentabilizo mis utilidades, mis rentabilidades, o no, cómo hago, juntándome con otras empresas y con el Estado, evidentemente, cómo maximizamos el valor del territorio. Y eso se logra conversando, ¿no? Si cada uno tiene una visión independiente como empresa, no funciona. A lo mejor eso falta en las empresas, ¿no? No lo sé. A lo mejor con los nuevos proyectos que están vinculados territorialmente, todos están en Cajamarca, entonces a lo mejor eso es más factible, ¿no? Lo dejo eso para un segundo comentario. Y tercero, evidentemente, también la sociedad tiene que tener diálogo con una sola visión, ¿no? Porque si uno quiere un beneficio, otros quieren zonificación territorial, entonces no estamos caminando en el mismo sentido. Creo que ahí rescato esto que ha mencionado Carlos Castro. Muy bien. Y ahora pasemos a las apreciaciones y comentarios de Fernando Castillo, ¿no? Fernando pues es economista, ¿no? Como ven ustedes, en esta sala tenemos ahora economistas y mineros, porque este es un tema económico minero, ¿no? Entonces tenemos 3 economistas distinguidos. Fernando es economista, tiene un magíster en gobierno y ciencias políticas, es experto en análisis sociopolítico y gestión pública, ¿no? Es consultor en temas sociales en Centroamérica especialmente, ¿no? Y él fue director general de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas y también en el Ministerio de Cultura, donde lo conocí hace muchos años a Fernando, ¿no? Y también ha sido secretario técnico de Leiti en el Perú. Así que Fernando tiene una visión muy clara del sector público y también de la población, ¿no? Fernando, tus comentarios por 8 minutos, por favor. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días con todos los presentes, agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú y a la comisión organizadora de este Congreso Nacional de Minería por haberse dado el trabajo de organizar esta reunión y poder tener no solamente la convocatoria de mis colegas, destacados profesionales aquí presentes, sino también poder contar con ustedes que tienen mucho interés, entiendo también, por ser parte de este proceso de solución, que todos creo que tenemos esa sana intención. Y es que para todos creo que está bastante claro el diagnóstico que tenemos como país, las falencias, dificultades que pueda haber en cada una, en las distintas localidades o zonas en donde trabajan u operan. Y es que tenemos un país que en sus 2 siglos de vida republicana lamentablemente ha desperdiciado oportunidades. Y uno revisa la historia y ve pues que se le pasó el guano, se le pasó el salitre, se le pasó el azúcar, se le pasó el caucho y nunca tuvimos un país que planificara. Hoy estamos con 20 años de minería, tuvimos petróleo y sin embargo hoy hemos dejado de ser un país exportador de crudo, de petróleo. Y entonces estamos en un momento que representa 10% de nuestra vida republicana, 20 años
de un espacio, de un crecimiento enorme de minería a poder ubicarnos entre un top 5 entre los países productores y de reservas en el mundo. Este año 2023 se cumplen 20 años desde que se inició el proceso de regionalización, mal llamado descentralización, y que para muchos ya están opinando de que esto es prácticamente un fracaso, viendo ya los resultados 2 décadas después. En estos 20 años, los gobiernos locales y regionales han recibido transferencias que bordean los 80.000 millones de soles, en lo que significa canon, transferencia por derechos de vigencia, regalías, entre otras componentes que tiene la actividad minera en particular. Pero esa transferencia de 80.000 millones ha significado solo 20% de lo que ha significado las diversas transferencias que han recibido gobiernos locales y regionales. Y si uno mira 80.000 millones de soles en canon, significa que hay otro 50% de impuesto a la renta administrado por el gobierno nacional. Estamos hablando de 160.000 millones de soles solo de la minería. Siendo 20%, las regiones en el Perú han recibido en estos últimos 20 años 400.000 millones de soles, 100.000 millones de dólares, que a nosotros debieran habernos posicionado y debían habernos dado la condición de generar y crear un nuevo Machu Picchu cada año, de tener un país lleno de vías sin las dificultades que tenemos hoy, de tener una construcción de un planeamiento que involucre prever lo que viene en el futuro y no tener que ahora desembolsar 40.000 millones de soles para reconstruir el norte luego de estas lluvias que nos han demostrado toda la falencia de planeamiento que tenemos en nuestro país. Y hago esta mención porque estamos hablando todos de lo que significa el territorio. Y Armando nos planteó y nos presentó varios elementos muy valiosos. Creo que hay una línea de coincidencia de lo que ha significado de alguna manera este desorden en el planeamiento. Y así como hay indicadores muy positivos, tenemos también indicadores complejos, llamémoslo para no ser negativo. Por ejemplo, el distrito de Yarabamba, en Arequipa, es el distrito que tiene el mayor ingreso per cápita por canon en el Perú. Este distrito de Yarabamba tiene apenas 30-35% de su población con agua potable, pero tiene un estadio majestuoso, que la población le dice que es el estadio más grande del mundo porque hasta ahora no logran llenarlo. Y entonces tenemos condiciones que expresan también obras de esa naturaleza en el resto del país. Y quiero terminar diciendo cómo estamos hasta ahora para buscar qué hacemos hacia adelante. En el país, Servir hizo un análisis de la calidad del funcionario público en general, entre todos aquellos que ya se habían adscrito. Estas evaluaciones son del año 2014, 2015, 2016, y ahí dejaron de hacerlas, y mostraba que había prácticamente un 75-85% de funcionarios que estaban con las capacidades suficientes para ejercer la responsabilidad de la que estaban atribuidas en ese momento. Que no tenían, las capacidades, y separaba a aquellos que sí las tenían entre el orden del 5 al 10%. Y entonces uno se empieza a preguntar por qué demora la tramitología tanto, porque es que un sector como el nuestro ha tenido en los últimos 10 años 20 ministros de energía y minas. En los últimos 10 años, contando de Jorge Merino para acá, hemos tenido 20 profesionales de electricidad, de minería, de hidrocarburos, de lo que fuera, que han tenido la oportunidad de conducir nuestro sector, y entonces no tenemos una política institucional. No solamente no figura en el PCEN, como lo menciona Armando, sino que no tenemos un ejercicio de planeamiento en donde figure cuáles son los mecanismos o los enfoques que vamos a tener. Fíjense, uno revisa los planes de desarrollo de cualquiera de las 24 regiones y en ninguna de ellas vamos a encontrar cuál es el enfoque de desarrollo. Si es corredores económicos, como hace un par de décadas, si es enfoque de cuencas, como ha sido hace casi 10 años, o si es desarrollo territorial, como estamos tratando de promover ahora. Y no solamente no tiene el enfoque de desarrollo territorial, no tiene ninguno. Y entonces estamos en una condición mucho más compleja que nos lleva y nos obliga a que estos 300 asistentes salgamos y en nuestras regiones exijamos que tengamos un modelo de crecimiento y desarrollo a nivel de nuestras regiones, aprovechando estos recursos que ya la minería nos ha dado. Yo creo que todos tenemos y vamos a tener claro que estas son de alguna manera las necesidades, pero ¿cómo lo ponemos a andar? Lo tenemos que poner a andar
teniendo en cuenta que el gran integrador, el gran articulador, el gran líder de este proceso es el Estado. Como lo comentaba Carlos y Víctor, en sus 3 niveles. No es el gobierno nacional, ni es tampoco decir que los gobiernos regionales y locales son ineficientes. Cada año se deja de invertir entre 25 y 30 mil millones de soles en los 3 niveles de gobierno. Ya la poca capacidad para operativizar los recursos generados por las distintas actividades económicas del país no es exclusividad de gobiernos locales y regionales. Y hoy el problema en el Perú ya no es recursos, es que tenemos demasiado dinero y no sabemos cómo gastarlo. Que no tenemos un plan que me diga qué debo desarrollar en esta región para cuando el proceso de minería y la extracción en 10, 20 o 50 años se vaya agotando y cómo entro a hacer eso. Tenemos en el Perú 3.000 obras no concluidas, producto justamente de esa cantidad de documentos que no han sabido ser elaborados en su momento. Y eso nos lleva a la necesidad de en conjunto tratar de impulsar un proceso en el cual el desarrollo territorial sea el enfoque que nos pueda llevar a construir acciones preventivas frente a un proceso de conflictividad que lo tenemos en todo el país en distintos niveles. ¿Qué tenemos en la realidad nosotros? Tenemos que, para que esto sea posible, los 3 componentes de este proceso de diálogo, que es empresa, Estado y comunidades, debiéramos tener un alineamiento hacia dónde queremos llegar. Lo mencionaba Carlos hace unos minutos, debemos tener también comunidades que estén imbuidas de lo que significa que un proceso de diálogo no sea para resolver un bloqueo, sino sea para construir también un modelo de crecimiento y un modelo de definir hacia dónde quiero ir, dónde me quiero ver dentro de 20 o 30 años como distrito, como provincia, como región o como comunidad. Fíjense, creo que todo lo tenemos claro. Goldman Sachs, McKinsey, Wood Mackenzie y distintas consultoras nos están haciendo un anuncio, la necesidad de tener que producir más cobre. Hoy se produce en el mundo 90 millones de barriles de petróleo por día. En el año 2040 vamos a tener que reducir a 20 millones de barriles porque ya países como la Unión Europea, Inglaterra, están en camino a hacer un proceso de salir del diésel, de encontrar otros elementos que sean la matriz energética en el mundo, y eso nos lleva a los autos eléctricos que van a requerir, entre otros números, la demanda nos dicen que probablemente en pocos años debamos llegar a producir 50 millones de toneladas y hoy el mundo produce 23. Nosotros tenemos entre 10 y 15 proyectos de cobre que nos pueden hacer que en 5 a 10 años demos un salto tranquilamente de 1 millón de nuevas toneladas de cobre. Pero tenemos retardos en el aparato público que hace que, por ejemplo, lamentablemente, nuestro ministerio que en los últimos años tenemos recién un ministro que vuelve a convocar a las empresas y es muy saludable, es muy valioso lo que se está haciendo, pero tenemos en proceso casi 30 consultas previas que deben encaminarse y que deben buscar cómo hacer viables estos proyectos. Conversábamos con Carlos, solo sacar Chalcobamba no mueve la aguja 1/3 de todo lo que necesita el país para los próximos años, 5 o 6 años. Y Chalcobamba tiene 4 años de trámite. La ampliación de Chinalco tiene 2 años y no se mueve, entre otros temas que sí deberíamos buscar en conjunto ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que tenemos una valiosísima oportunidad, como dijo Víctor, si bien es cierto somos apenas 0.2% del PBI global, pero nuestra gran oportunidad está en el cobre, nuestra gran oportunidad está en la minería y el desarrollo territorial debiera ser la herramienta, la palanca, la manera de gestionar estos recursos y en donde todos tenemos un compromiso de llamar a los entes en los cuales participamos, contribuimos, convivimos, para hacer que este sea realmente un mecanismo, una forma de ejecución de recursos y de gobierno en los territorios en donde se está desarrollando la minería. Yo creo que vamos a seguir mirando más cosas, Fernando, y te agradezco nuevamente el espacio. Muchas gracias, Fernando, por tu comentario. Un aplauso. Creo que Fernando ha puesto en claridad la importancia que tiene el desarrollo territorial. Es un tema que compete a todos, y acá vamos empresa, Estado, sociedad civil, o sea, todos nosotros también. Tenemos que aportar algo para este desarrollo, si no, vamos a tranquilizar el crecimiento del país. Y acá, claro, Fernando también indicó
el que integra todo esto es el Estado, ¿no? Y aquí vamos a comentar en la segunda vuelta el tema de la gestión del Estado, ¿no? Hace 30 años, nuevamente 32 años, lo que faltaba en el Perú era dinero. No había dinero. El arca fiscal estaba en cero. Ahora sobra dinero. Y lo que falta es gestión del Estado, ¿no? Bien, pero eso lo dejamos para después y ahora tocaría los comentarios de Darío Segarra, ¿no? Darío es actualmente gerente país de sostenibilidad y asuntos externos de Newmont. Es miembro además del Comité Consultivo Empresarial de Hambre Cero del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Es miembro del Grupo Visión Minería del 2030, ¿no? Y además del programa RIMAI, que llevó a cabo el Ministerio de Energía y Minas. Es presidente de la Alianza de Empresas para Impulsar las Obras por Impuestos. Es director del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, director de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Es ingeniero de minas, pero ingeniero de minas es el que es más experto en el tema social. Darío, tu comentario, por favor. Gracias Fernando, gracias Germán también por la invitación, felicitaciones por el evento y por darnos este espacio, porque creo que sin duda todos aquellos que estamos comprometidos con la minería entendemos que los desafíos que tenemos hacia adelante requieren este espacio de reflexión, este espacio además con miradas diversas. En un evento previo conversábamos que los mineros y los que estamos en el ecosistema minero hemos aprendido a transformar minerales y piedras en recursos, y hoy se habla de un país que tiene recursos. El desafío claramente pendiente está en cómo transformar esos recursos generados en calidad de vida, en integración, en articulación, en oportunidad para todos y todas. Ese es el desafío, y viendo tantos jóvenes en la sala, creo que es interesante que puedan dimensionarlo y verlo con esa perspectiva también. ¿Qué significa la minería realmente para el país y países como el Perú? Lo que nos ha mostrado hoy Armando sobre estos indicadores que nos dan la evidencia de lo que viene sucediendo en positivo en esta mejora del índice de desarrollo humano en muchos de los distritos mineros, se corrobora con varios estudios internacionales también, no es un caso aislado del Perú. Hace unos cuantos años publicó el Consejo Internacional de Minería y Metales, es una institución que agremia las empresas mineras más grandes del mundo, hizo un estudio que comparó la evolución en relación justamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 53 economías en el mundo. 53 economías que tienen un nivel de exportación superior al 7% de sus economías, exportación de minerales, y más de, y 20%, alrededor del 15 al 20% en el rango del Producto Bruto Interno de cada uno de los países. Ese grupo de países, comparado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, han demostrado un progreso social de los indicadores, de las metas, del rigor que usa Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en muchos de los casos superior y en algunos pocos casos igual a países que no tienen minería. Y esto lo hace en una comparación desde el año 95 hasta el 2017. Lo hacen deliberadamente para demostrar esa idea que los países que tienen recursos naturales no se han podido desarrollar. Y usando la métrica, que es el consenso internacional, se demuestra que sí. Pero ese estudio también nos dice algo, que creo que hoy se refuerza también con esta mirada y este ejercicio colectivo que estamos teniendo de reflexión. ¿Dónde está esa oportunidad que tiene la minería para seguir fortaleciendo este círculo virtuoso del que nos habla Armando? Aquellos países que tienen débil institucionalidad, les cuesta más sostener ese crecimiento. Es un crecimiento rápido de pico, pero luego no lo sostienen. No lo pueden diversificar, no pueden incluir, no pueden atacar desigualdad. Creo que una conclusión que nosotros estamos llegando muy clara en nuestro planteamiento y reflexión sobre el desarrollo territorial es que, como decía Víctor, nuestro rol es de integrar, nuestro rol es de articular, que nuestro rol es de catalizar estos procesos donde la vocación del territorio, como se ha explicado con claridad, hacia la exportación, cómo hacemos que sea más rápido, que sea mejor, que sea más eficiente y que no deje personas atrás.
El Perú ha crecido en los últimos 20 años, según un reporte de Naciones Unidas, 60% en su desarrollo humano. Alrededor del 3% al año. Algunas regiones y provincias que llamamos mineras, por la importancia de la minería en su economía, han crecido hasta 80%. Eso ya viene sucediendo. Sin embargo, hay todavía este entendimiento que necesita ser integrado, comunidad, distrito, provincia, región, macrorregión. Hoy estamos macrorregión norte. Y se nos explicaba con claridad que no podemos pensar en un desarrollo que pueda ser suficientemente inclusivo, suficientemente rápido, si es que no nos vemos en tamaño macrorregional. Porque no vamos a poder tener esta exportación, porque no vamos a poder tener esta integración de infraestructura que es necesaria, y porque no vamos a poder, sobre todo, y ese es un punto que yo enfatizaría en la propuesta de Armando, esa mirada de diversificación económica que es necesaria para la generación de empleo que se requiere en el país. Creo que todos habremos tenido oportunidad de revisar o hacer o ser autores incluso de los estudios de impacto ambiental. Creo que desde ese planteamiento en el capítulo de costo-beneficio podemos cuestionarnos lo que hoy estamos conversando, que es territorio. ¿Cuál es nuestro rol cuando estamos viendo la comunidad inmediata alrededor de la mina, cuando estamos viendo el distrito, estamos viendo la provincia, estamos viendo la región y estamos viéndonos como macrorregión, como país? Esa reflexión creo que está siendo orientada por estas discusiones que vamos teniendo. El rol no es el mismo, pero hay una característica común. Evidentemente, a nadie se le ocurriría que una empresa tenga que asumir alguna responsabilidad de tamaño macrorregional. Pero el rol de articulación y de catalizar procesos, uniendo esfuerzos, llamando Estado, no reemplazando Estado, pero sí atrayendo, llamando y fortaleciendo Estado, creo que es una característica común. Fortaleciendo cohesión social, buscando que en estos espacios academia, cooperación internacional, sociedad civil, cámaras de comercio, la sociedad en su conjunto vayan replanteando permanentemente esa visión que es necesaria, que hoy se nos ha explicado con toda claridad, es imprescindible para tener desarrollo, tiene que haber un entendimiento común, tiene que haber una visión común, pero eso tiene que estar acompañado con un esfuerzo común. Y eso tiene que institucionalizarse. Hoy la gran deficiencia, como lo dicen los sendos estudios, la debilidad, la causa raíz está en una debilidad institucional, en una debilidad colectiva para construir esa visión común y para ejecutar lo que sea necesario para alcanzar esa visión común. Esa perseverancia en el tiempo, creo que la minería tiene algo que decir también. Porque naturalmente somos una industria de mirada de largo plazo. Porque naturalmente estamos en un territorio con una mirada de largo plazo. Y creo que vamos a estar convencidos que allí hay una capacidad para justamente ser aquellos que articulen. Hoy nadie se va a oponer a que el desafío tiene que ser un esfuerzo conjunto, liderado por el Estado, donde todos tenemos un rol. Nadie se va a oponer a eso. Creo que la discusión hoy está en qué rol nos toca a cada uno. Y me parece que la propuesta va convergiendo y se va consensuando que las empresas como integradoras, como articuladoras, como catalizadoras de estos procesos donde se fortalece capacidades, donde se diversifican las oportunidades. No pensamos solamente en minería, estamos pensando ahora en el territorio. No estamos pensando solo en falencias, sino en capacidades productivas que se articulan al mercado con capacidad exportadora. Y estamos pensando en cómo hacemos, para enfatizar lo que decía Carlos, para que estos procesos de diálogo no sean remedios de conflictos y de crisis, sino que sean procesos de construcción permanente de visión y de capacidad de ejecución de esa visión que hoy los recursos, a Dios gracias, no faltan. ¿Qué tenemos para adelante? Una inmensa oportunidad. Se nos ha dicho de todas las formas y a todo volumen. La gran oportunidad del Perú está en esta convicción y compromiso mundial por la descarbonización. Somos la segunda reserva mundial de cobre, somos los segundos productores mundiales de cobre, tenemos los productos que el mercado necesita para enfrentar este desafío del cambio climático, y es una oportunidad que esta generación y la que viene va a tener la responsabilidad de decir si es que hemos sido capaces o no
de articularnos suficientemente para que sea una oportunidad para todos. Muchas gracias, Darío. Excelente tus comentarios y la importancia que tiene en este concepto de desarrollo territorial el rol de cada ente, ¿no es cierto? Y aquí solamente vamos a discutir en la segunda vuelta el tema. Tú hablas un poco que el Estado tiene que ser el líder y la empresa tiene que ser el articulador, porque, digamos, tiene más el expertise para hacerlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero antes de la segunda vuelta, vamos a hacer una segunda vuelta, que quiero aprovechar al máximo el tiempo, que tenemos unos distinguidos panelistas, pero antes de empezar la segunda vuelta, quisiera que Armando, un poco para dar también pie a la segunda discusión, brevemente, Armando, una presentación sobre lo que tú crees que ha quedado todavía suelto, para que sirva discusión a los panelistas en esta segunda vuelta. 4 minutos, por favor, Armando. Gracias. No, habría muchísimo que comentar, agradecer los comentarios. Hay demás puntos muy interesantes. Quería centrarme en dos. Uno es este consenso de que las empresas pueden hacer aportes esenciales a los esfuerzos de desarrollo territorial. Eso es fundamental. Y para que eso ocurra, la empresa en cada territorio y según sus circunstancias tiene que tener un plan de intervención social con un enfoque de desarrollo territorial. Lo que pasa es, cuando uno analiza los programas de diferentes empresas, que no siempre ocurre así. He conversado con algunas empresas que me dicen, mira, nos encantaría que haya una visión de desarrollo para alinearnos ahí, pero no hay una visión de desarrollo. Entonces hacen su mejor esfuerzo, diseñan de motu propio o a iniciativa propia un programa que puede estar enfocado en algunos ejes, pero no tiene sinergias. Entonces, esa necesidad de definir consensuadamente entre el sector público, el sector sociedad civil y empresa, la visión de desarrollo a largo plazo es importantísimo para generar esa sinergia. Creo que muchos de ustedes lo han señalado muy apropiadamente en ese sentido. Y un segundo comentario que quería hacer, y con eso termino, es el concepto y definición de territorio. Víctor lo ha señalado, Carlos también, y varios de ustedes. Darío también ha mencionado el concepto de territorio. Cuando hablamos de territorio, en realidad estamos hablando de un concepto que tiene varios niveles de análisis. Puede ir desde el territorio región latinoamericana, territorio nacional, territorio regional, territorio subnacional. Y realmente es complejo y necesitamos abordarlo en varios niveles. Quiero referirles un caso muy interesante que vi hace poco de la gestión territorial en Croacia. Croacia es un país más pequeño que el nuestro, pero tiene como 14 territorios claramente definidos y ha asignado una jerarquía de territorios. Tiene algunos territorios ancla, que son el motor de todo el desarrollo nacional, pero con responsabilidades claramente determinadas, con recursos claramente determinados. Tiene objetivos de localización, tiene objetivos de mejorar balances, tiene objetivos macro de manejar infraestructura. Entonces, eso es lo que necesitamos, una mirada integrada de gestión territorial, empezando por el territorio nacional y bajando progresivamente. Lo que no hay claridad y no hay consenso es que en ese contexto y en esa mirada, el sector ancla y el sector motivador, y así lo denominan en los enfoques de desarrollo territorial, en el caso del Perú, son 3 sectores: minería, agroindustria y turismo. En el caso de Croacia hay también otros sectores que ellos han definido muy vinculados a temas de tecnología y capital intelectual. Pero alrededor de eso es que se construye el desarrollo nacional y alrededor de eso es que se construye y se tiene que construir la visión de desarrollo territorial más regional o más microeconómica. Eso nos falta, no hay esa mirada en nuestro país, siempre estamos mirando temas fragmentados, ¿no? Con eso redondearía un poquito los excelentes comentarios que han hecho. Muchas gracias, Armando. Aplausos, Armando. Sí. Creo que estamos llegando a un consenso de los esfuerzos que tienen que hacer cada ente en este tema de desarrollo territorial, ¿no? Y ahora yo quisiera, en esta segunda vuelta, un poco la perspectiva de los panelistas sobre la participación de la empresa privada como complemento del Estado, ¿no? Sí, sabemos que el Estado es el que lidera, pero ¿qué más debe hacer la empresa privada?
Y tomo para eso lo que mencionó Diego Ortega, que es vicepresidente de Anglo American, aquí en esta misma sala, me parece el día martes, mencionó, ¿no? Las empresas tienen que innovar y no seguir esperando la proactividad del Estado. Tienen que incorporar metas de cierre de brechas en el modelo de negocios, en su modelo de negocios, ¿no? Y incorporar al Estado en sus iniciativas como empresa. Me pareció interesante esta idea, porque yo cuando leí esto decía, pero que una empresa puede definir sus metas de cierre de brechas, cuando el cierre de brechas corresponde al Estado, una empresa puede incorporar, tendría que ser en todo caso en conversación con el Estado, ¿no? Entonces yo quisiera centrar en esta discusión, dado que estamos en el acuerdo de que el Estado tiene ciertas debilidades de gestión, debe liderar, la empresa tiene un poco más de visión porque está más tiempo presente en el territorio, además siempre va a estar, o 30 años por lo menos, y el Estado va cambiando cada 4 años, entonces pues tiene mucho más que decir, ¿no? Una vez me comentaba Víctor, no nos llaman, nosotros estamos listos para entrar, pero no nos llaman, ¿no? Entonces, yo quería en esta segunda vuelta estos comentarios de parte de ustedes. A ver, empezaremos con Víctor Govis. Gracias, Fernando. Creo que lo hacemos al día de hoy, las empresas mineras lo hacemos. Somos conscientes que tenemos un área de influencia operativa y en esa área de influencia operativa, por el efecto del canon, hay una distribución de fondos públicos importante. Esa es la primera fuente de fondos. Por otro lado, en el Perú hay el mecanismo de obra por impuestos, donde se pueden hacer cierres de brechas a través de este mecanismo. Y tercero, también lo hay, es inversión directa de las empresas. Pero creo que lo que todos tenemos que hacer un esfuerzo es un esfuerzo público y privado, es tratar de que la discusión, el diálogo, no se dé alrededor de un conflicto, como lo ha dicho Fernando, sino se dé alrededor del concepto del desarrollo del territorio, ¿no? Porque es la única manera de salir de la mirada transaccional. Muchas veces caemos en una discusión transaccional. ¿Cuánto dinero por cada camión? ¿Cuánto dinero, no sé, o cuántos puestos de trabajo por zona, por comunidad? Y eso, como todos sabemos, el día que la actividad minera concluya, con eso concluye el impacto económico. Y lo que tenemos que convencernos todos es que el legado que como industria tenemos que lograr instaurar en los territorios que operamos es haber logrado que esos territorios ganen en productividad y que a través de la inversión en infraestructura pública y privada habremos logrado que esos territorios estén integrados a mercados de mayor dimensión. Y eso va a permitir una mayor movilidad social, porque como dije al inicio, es imposible tratar de replicar el stock de calidad en infraestructura pública a nivel del mar, a 2.000 metros o a 4.500 metros. Eso es una quimera, eso no se va a poder hacer, porque no es sostenible en el tiempo. Entonces, lo que sí podemos hacer como sector minero en el espacio que operamos, ya sea a nivel regional, a nivel provincial o distrital y comunal incluso, en esos 4 niveles, es de manera temprana hacer el diálogo, hacer la reflexión, no alrededor del conflicto, sino de manera proactiva alrededor del desarrollo del territorio. Y no con el concepto de te voy a dar dinero a cambio del acceso a la tierra. Eso creo en resumen. Y déjame salirme un poquito del tema y hacer una provocación sobre el rol del Estado. Nuestro Estado al día de hoy tiene 18 diferentes ministerios que lo componen. Y estamos viendo, y está en los diarios, información muy reciente, cómo la industria minera está en un proceso de integración, de agregación, ¿no? M&A le dicen en inglés, ¿no? Newmont, Glencore, Pan American, está en los diarios, ¿no? Entonces, lo mismo deberíamos hacer la reflexión, la academia, los gremios profesionales, las empresas, la sociedad en general, necesitamos un Estado que se fije en la persona, en el ciudadano, y para eso tenemos que hacer la reflexión si hace sentido tener 18 diferentes ministerios. Eso hace que todos los trámites y toda la fiscalización del Estado que es necesaria, nadie está cambiando de cambiar los estándares,
pero no estamos poniendo por delante la principal sentido de urgencia, que es cerrar las brechas, reducir la pobreza. Todos, no solamente el sector privado, el sector público también. Hace poco tiempo el Ministerio de Energía y Minas ha dado un decreto supremo con nombre propio, a pesar que no tiene nombre, que permite a Petroperú operar durante 18 meses sin permisos, porque el mismo Estado es consciente de que los plazos no coinciden con los desafíos de las empresas. Entonces creo que ese es un segundo punto desafiante. También tenemos que desafiarnos para tener un Estado ágil, eficiente y obviamente más chico y fijando su gran meta en la persona, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, sí, pues mucho se discute el tema si el Estado es demasiado grande y debería tener menos ministerios, ¿no? O sea, el Ministerio de Producción, donde debe estar ahí minería. Alguien decía hasta el Ministerio del Ambiente debería estar en salud, ¿no? Porque el fin del ambiente es cuidar la salud, entonces debería estar dentro de salud, ¿no? En fin, son temas que seguramente hay mucho que conversar. Carlos, entonces tu opinión sobre el rol de la empresa como complemento del rol del Estado, cómo debería ser, y también otra pregunta sobre el tema, Víctor indicaba, hay que hacer esfuerzos iniciales de diálogo, y yo te preguntaría, Carlos, tú que has estado en unas zonas difíciles, ¿cómo alcanzar el diálogo? O sea, ¿cómo dialogo con ese que no quieren dialogar? Entonces, ¿cómo sentar con alguien que no quiere conversar? Son preguntas que me hago y que seguramente todos quisieran escucharlo. O otros comentarios que tú quieras aportar, Carlos, con todo gusto. Adelante. Gracias. Ha dejado preguntas retadoras para el final nuestro moderador. Gracias, Fernando. A ver, primero yo empezaría por decir que la minería, desde mi opinión, es el principal aliado para el desarrollo. Es el principal aliado para el Estado en promover el desarrollo en nuestro país, por las condiciones, por la potencialidad de nuestro territorio y sobre todo considerando este enfoque de largo plazo. Pero yo lo pondría eso como contexto. Citaste a nuestro colega Diego Ortega, sin duda, coincido con él, tenemos un rol para involucrar a nuestros planes privados, objetivos y metas o KPIs en el cierre de brechas, por supuesto, no en forma individual, sino en forma coordinada con el resto del Estado y posiblemente con otras empresas. Y bajo este enfoque catalizador de la empresa privada, ¿no? Yo no sostendría la idea de que la población en los conflictos no quiere dialogar. Yo creo que diálogo siempre es una aspiración que está en todos nosotros, ¿no? Lo que importa es que ese diálogo, como lo referenció muy bien Fernando hace un momento, resuelva temas, transforme, construya, cree condiciones, como nos decía también Darío, condiciones para ese crecimiento sostenido. En la medida que ese diálogo cumple esa finalidad, por cierto, ¿quién no va a querer dialogar si ve en su condición de vida una mejora verificable, constatable, ¿no? Y claro, en el caso de las Bambas, por supuesto que hemos pasado por épocas complejas, retadoras. Hemos acumulado, por ejemplo, hasta ahora, si no me falla la calculadora, 661 días de vías públicas bloqueadas, ¿no? Esto nos obligó a parar la producción completamente unos 70 días, solamente por tener vías públicas bloqueadas que impedían el transporte natural de nuestra producción, nuestro concentrado, insumos y personal. Claro, ese es el lado, por supuesto, muy preocupante para cualquier empresa en que no puedan haber condiciones estables para operar. Pero miremos el otro lado de esta ecuación, la persona, la población. El año pasado, por ejemplo, que Las Bambas tuvo 173 días de bloqueo y paralizó el año pasado su producción casi en 2 meses, el PBI de Apurímac, que estaba notando de acuerdo a un reciente estudio de Macrocónsul, el PBI de Apurímac se contrajo en 7,4%. La mayor contracción de un PBI regional a nivel nacional, 7,4% de contracción de su PBI como consecuencia directa de la paralización de Las Bambas. Ahí vemos esta visible y constatable correlación que existe entre mejores condiciones para la actividad minera y mejores condiciones para el desarrollo de la persona, de la población, de una región, ¿no? Como ha pasado. En caso contrario,
si no hay condiciones favorables para una inversión minera sostenida, sea por protesta, sea por minería ilegal, sea por afectaciones o actos violentos o ilícitos, no solamente se afecta a la actividad minera privada, se afecta a la población. Hay un impacto social importante. En caso, por ejemplo, de Las Bambas y Apurímac, además de los 8.800 empleos directos e indirectos que La Bamba genera, cuando hace efectivamente minería para el progreso, Armando, hay 75.000 empleos inducidos en Apurímac, solamente por la actividad de Las Bambas. Ahí vemos la correlación. Se afecta la actividad operativa de Las Bambas, se afecta la actividad económica de una región y de su población, de las personas. ¿Okay? Por tanto, esto es una evidencia concreta de que necesitamos más minería formal y responsable, como el mejor aliado para promover el desarrollo sostenible, con por supuesto espacios de diálogo transformadores, constructivos, ¿sí? Y si alguien considera que ese espacio de diálogo no le está siendo beneficioso, seguramente es porque tenemos que mejorar esas condiciones, no porque no existan digamos, una predisposición al diálogo, sino porque posiblemente tenemos que hacer algo mejor. En el caso de Las Bambas, sin duda tenemos un enfoque de largo plazo en materia de desarrollo social y tenemos incorporado perfectamente el concepto de desarrollo territorial de largo plazo, incorporando en las intervenciones y alejándonos, por supuesto, coincido plenamente con Víctor, las empresas no podemos tener un enfoque transaccional de corto plazo, tenemos que mirar justamente, como nos invitaba a reflexionar Víctor, oye, la empresa y la operación minera va a cerrar en un momento, ¿no? ¿Cómo no afectamos las condiciones de vida de esa población cuando no esté esa operación minera? ¿Sí? Entonces, de acuerdo, tenemos que evitar generar dependencia de la población de nuestra intervención social y efectivamente aumentar su productividad y promover la autosostenibilidad, ¿no? En Las Bambas, con ese enfoque territorial, sumándole el concepto de valor compartido, promovemos muchos negocios en las empresas locales, incluso en empresas comunales, para el transporte concentrado, por ejemplo. Promovemos negocios locales y los incorporamos en nuestra cadena logística bajo el enfoque de valor compartido y también, por supuesto, tenemos un enfoque muy interesante en el desarrollo de capacidades, con un esquema distribuido territorialmente de becas, por ejemplo, para todos los jóvenes en toda nuestra área de intervención, tanto de operaciones como del corredor logístico. Entonces, sí es importante, sin duda, las empresas tenemos una vinculación con el cierre de brechas, no hacemos esa intervención en forma aislada del Estado, sin duda tenemos que poco a poco y con este enfoque retroalimentador ir acercando nuestras posiciones, sin duda. También conversamos entre las empresas mineras, vamos intercambiando experiencias, vamos obviamente aprendiendo lo mejor de los otros y vamos incorporando poco a poco un proceso que ojalá como peruanos veamos un solo enfoque, una sola visión de largo plazo, ordenamiento territorial, haciendo que la minería, por supuesto, en los espacios de diálogo adecuados, transforme estos territorios y podamos tener un aprovechamiento y ese crecimiento que Fernando nos recordaba, después de haber estado 85 meses como director general de la Oficina General de Gestión Social en MINEM, creo que es un récord hasta ahora, teniendo un espacio de diálogo constructivo, transformador, que no genere dependencia y que haga que justamente eso, al ver la población, el poblador, la persona concretamente, ver resuelto sus problemas y teniendo una capacidad de autosostenibilidad, por supuesto que va a hacer que la minería sea mucho más bienvenida y aprovechemos y hagamos realidad esa gran cartera de proyectos que tenemos pendientes. Fernando, gracias. Gracias, Carlos, por contarnos tus experiencias y también un poco entender pues, los beneficios de la minería. A veces pensamos solamente que es el efecto de la empresa, el efecto de los proveedores y el efecto inducido, que es mayor, no se ve. Y yo me acuerdo, inclusive amigos me visitaron cuando había el problema de La Bamba, que me decían, oye, he perdido el transporte, no podrías contactarme con alguien, porque estaban sin trabajo, la verdad. O sea, el efecto inducido es muy fuerte, mucho más grande que lo se pierde por el efecto de los proveedores mismos. Muy bien, ahora Fernando, lo mencionó Carlos, ¿no? Carlos creo que mencionó de 6.000 horas dijiste que había de diálogo que habías tenido con La Bamba. No, tú, Carlos, ¿no? Tú dijiste 6.000 o 600, no me acuerdo, ¿no?
Y seguramente Fernando tendrá cuántas horas, Fernando, tú has dialogado cuando eras director de gestión social, seguramente, y has tenido la paciencia para escuchar. Pero entonces yo te pregunto con tu experiencia, ahora que estás en el sector público, ¿no? ¿Qué es lo difícil de dialogar? ¿Cómo conseguir? Porque lo que falta en el Perú son diálogos. Lo hemos visto hace poco, estamos en YouTube en Puno, y este tema de desarrollo territorial requiere diálogo y acuerdos. Entonces, ¿cómo lograr eso? Porque está en la hoja de ruta de Armando, efectivamente es importante, pero ¿cómo alcanzamos sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos comunes? Fernando, tu comentario. O otro que tú quisieras hacer complementario. Claro que sí. Muchas gracias, Fernandito. Me has hecho recordar varios de estos pasajes. Me tocó pues presidir poco más de 50 procesos de diálogo y sumando todo el tiempo en el sector más de 500 reuniones de diverso tipo. Pero uno tiene que de alguna manera poner sobre la mesa y reconocer el tipo de actores que tiene en cada localidad, que eso juega mucho para poder sacar adelante un proceso de diálogo. Es muy distinta la idiosincrasia de nuestro país, muy complejo. Conversábamos temprano, por ejemplo, si uno va a Chincheros, en la región Apurímac, antes de llegar a Chincheros hay un distrito llamado Uripa, y tienen una rivalidad de 100 años. Si uno le lleva un tractor a Chinchero, tiene que pasar por Uripa, y Uripa lo detiene y te dice, ese tractor es mío, y a Chinchero tráele otro. Porque por acá no puedes pasar si no dejas uno para nosotros también. Entonces no puede haber un planeamiento de decir, oye, el de Chinchero va a abastecer también Uripa. No es posible, porque hay situaciones que nos obligan a tener en cuenta de la realidad de cada localidad. Y mientras escuchaba a Carlos y a Víctor, recordaba, por ejemplo, que bajo liderazgo de Jaime Rodríguez en Moquegua, el año 2010, fíjense, hace 13 años, se hizo un acuerdo con Sauder que involucraba 400 millones de soles de aporte directo y 108 millones de ese aporte fueron destinados a educación. 5 a 7 años después, ya cuando estaba el presidente Vizcarra, vino la cosecha de esa inversión y que hasta ahora de alguna manera Moquegua mantiene. Moquegua por 3 o 4 años consecutivos ha sido la región con mayor retención y capacidad lectora. 3 o 4 años seguidos ha sido la región que ha tenido los mejores indicadores en razonamiento matemático. Y durante muchos años Hilo ha sido la región con el mayor índice de desarrollo humano. Producto de una sociedad civil con otro componente distinto que sí miraba el desarrollo hacia adelante. Pero también me ha tocado conducir otros procesos. Cuando conversábamos temprano y les contaba, por ejemplo, en una oportunidad en Las Bambas, en un distrito de Mara, vecino de Chalhuahuacho. Cuando les explicábamos que íbamos a tener un proceso para ver el estudio del asfaltado, y nos decía, ¿cuánto va a costar el asfaltado en estos kilómetros de Mara? Bueno, va a costar entre 60 y 70 millones de soles. Ya no queremos asfalto, quiero que nos den a todos en efectivo ese dinero. Y entonces uno se encuentra con realidades de poblaciones, de sociedad civil completamente diferentes. Y para tener el resultado al que todos aspiramos y al que todos quisiéramos llegar, es que tenemos que tener los 3 componentes alineados. Hace poco veíamos, por ejemplo, que en Espinar, producto de una presión del mismo Estado, la empresa tuvo que prácticamente regalar 50 millones solo del Fondo de Desarrollo, porque se le asignó 1.000 soles a cada uno de los habitantes, que después fue producto pues de, la mayoría fue un mercado negro de conseguir documentos falsos para poder regularizar esos 1.000 soles. Me refiero a la población de a pie. Pero no hubo un Estado que ayudara a construir un proceso de diálogo en ese momento. Y entonces necesitamos que los 3 estén alineados. Y yo creo que lo más complejo de alinear no es la empresa minera, porque ya durante los últimos años ha demostrado que, así como estoy poniendo este ejemplo que en su momento sucedió en Moquegua, creo que en toda la región del Perú podríamos dar cantidad de ejemplos de lo que ya las compañías privadas han venido armando. El gran problema que tenemos es que al no haber una política pública estable y permanente en el tiempo, va convirtiéndose en una política del mandatario de turno, o del ministro de paso, o del funcionario que en ese momento está. Y
le quita posibilidad que los procesos de diálogo sean el verdadero vehículo para lograr esa articulación que alcance ese sentido aspiracional que todos tenemos. A eso hay que sumar que hay que tratar de fortalecer más capacidades en la sociedad civil y explicarles lo que Víctor generosamente nos está compartiendo. ¿Qué vamos a hacer cuando mañana se termine el recurso acá? Haremos otra ampliación, 10 años más. Haremos de repente estirarle la vía de la mina. Pero en algún momento se va a agotar. Si no es hoy, será mañana. Y frente a eso, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hemos construido esta población? La hemos vuelto agroexportadora, la hemos vuelto turística, se ha puesto en valor los recursos XY que puede haberse identificado, probablemente no. Y entonces sí necesitamos que esta construcción de estos espacios de diálogo tenga un alineamiento de las tres partes de lo que significa un objetivo a mediano y largo plazo buscando tener una comunidad, una localidad puesta en una vereda de desarrollo y crecimiento y que sea en el tiempo, en el mejor de los casos, autosostenible. Fíjense, yo creo que no estoy tocando ningún secreto y la mayoría lo conoce. Hemos tenido una pandemia hace poco, un par de años, 3 años que tuvimos esta pandemia. Los niños no pudieron ir al colegio, por lo tanto tenían que seguir sus clases por internet o por la televisión. Los primeros que llegaron con internet fueron las compañías mineras, inmediatamente de las zonas más cercanas, y el Perú dio un salto de 30% de penetración de internet a casi 90%. Mucho de eso ha sido por aporte directo de las compañías mineras que veían en sus comunidades la desesperación de ver cómo sus hijos no podían estudiar. Y cuando le dieron esa salida inmediata, en el Perú ya hay varios proveedores que dan ese servicio, ese trabajo, hubo una sensación de alivio de no perder, que sus hijos no pierdan ese año escolar. Y hubo muchos intentos de muchas compañías mineras y ofrecimientos al Estado que lamentablemente, bajo mi punto de vista muy personal, por un concepto ideológico, no quisieron ser recibidas. Intentos de parte de distintas compañías de acelerar entregas de plantas de oxígeno y el gobierno no las recibía. De comprar vacunas que el gobierno no las quería recibir. Que acelerar procesos en los cuales podía ayudar con temas más inmediatos, tampoco los quería recibir. Y entonces sí necesitamos que los tres estemos alineados. Para que haya diálogo, necesitamos que las partes quieran dialogar. Y si no hay ese proceso, o por lo menos no lo generamos, no lo empujamos o no lo construimos, va a ser bien difícil que podamos llegar a estos entendimientos al cual todos aspiramos. Yo creo que estamos en este momento entre los tres en un cambio muy importante a tomar en cuenta en relación a la situación que el gobierno nacional, que el Estado está teniendo en este momento. No sabemos si este gobierno va a durar 1, 2 o 3 años, pero por lo menos en este momento hemos tenido, creo yo, gestos valiosos, importantes, a tomar en cuenta que hay la intencionalidad de por lo menos ordenar las condiciones, generar un Estado de Derecho que ha dejado de existir en nuestro país durante los últimos 3 años. Conversábamos con Carlos y me da un enorme gusto ver a Juan Ibáñez acá, Edgardo Orderique, que les ha tocado vivir en carne propia lo que les significaba a las Bambas, que 5 personas bloqueen y que no haya nadie que se acerque. Esos casi 700 días, casi 2 años que menciona Carlos, muchos de ellos han sido 5 o 10 personas. Y no ha habido un Estado de Derecho que se acerque y diga, oye, acá tiene que primar el orden en primer lugar. Y luego nos sentamos y dialogamos. Pero todo eso hay que volverlo a refrescar, volverlo a construir, y creo que todos estamos en esa línea y en ese espíritu de hacerlo. Gracias, Fernando. Bien, y para ir terminando, toca la intervención de Darío. Darío, yo quería preguntarte, ¿qué falta hacer por parte de las empresas mineras adicional a lo que están haciendo para impulsar el desarrollo territorial? O sea, como un tema de autocrítica, ¿no? ¿Qué retos y desafíos se enfrentan? Porque si no tenemos el diagnóstico bien de lo que falta, no vamos a encontrar las soluciones, ¿no? Cosa que es motivo de un nuevo estudio por parte de Armando, ¿no? ¿Qué retos quedan por parte, desafíos para la empresa y para el Estado, para alcanzar esto? Bien, gracias. Gracias, Fernando. Efectivamente, creo que esta mirada del desarrollo territorial, digamos, de manera esquemática, con 2 ejes nos puede ayudar a responder un poco la respuesta. Por un lado, tenemos el eje del mercado, donde podemos poner todos los indicadores económicos, de ingresos, del desarrollo humano, índice de pobreza, y es un poco el estudio que nos comparte Armando. El segundo eje, que creo que es donde más oportunidades hay,
es el de cohesión social. Es el que tiene que ver con esa capacidad para colectivamente alcanzar nuestras oportunidades y enfrentar nuestros desafíos, ¿no? Con esa mirada, yo creo que nos sentimos mucho más cómodos las empresas hablando de infraestructura, hablando de cierre de brechas de infraestructura para los servicios, con enfoque en las personas, empleo y inclusión en la cadena de valor. Todos esos componentes están en el mercado. Creo que ahí cada vez estamos siendo más solventes. Estamos desafiándonos también en nuestro propio rol, porque al reconocer que no es un problema de recursos, estamos tratando de colaborar para que esa infraestructura que permite mejores servicios y que permite acceso al mercado pueda funcionar. Y entonces ahí obras por impuestos es un mecanismo, los proyectos especiales son otro mecanismo, las gerencias de proyectos para los territorios es otro mecanismo, y creo que allí, insisto, cada vez vemos más solvencia, donde me parece que está la oportunidad en hacer este trabajo hacia la cohesión social para la institucionalidad. ¿Cómo hacemos para retejer y fortalecer institucionalidad? Que es, como se ha repetido varias veces, finalmente la causa raíz del problema. Porque no tenemos una buena ejecución pública, ni eficiente, ni eficaz, ni transparente, porque la institucionalidad es débil. No tenemos buenos servicios porque la institucionalidad es débil. No tenemos procesos de acceso a derechos, muchas de las regiones mineras tienen más del 90% de informalidad, porque tenemos una institucionalidad débil. Entonces no podemos aspirar al desarrollo del territorio si es que la institucionalidad no se vuelve a retejer. Esa cohesión social se tiene que deliberadamente construir. Y ahí creo que las empresas tenemos también una capacidad, con esta mirada a largo plazo, con esta permanencia en el territorio, con esta perseverancia para hacer que las cosas sucedan, desarrollar capacidades. Una de las experiencias que yo personalmente conozco, me parece de las más exitosas que yo animaría a todos a mirar, son los codecos que impulsan aquí en La Libertad hace muchísimos años. Poderosa impulsa justamente en ese rol que deben hacer las empresas. Yo lo pondría en la mesa, sin duda, con sinceridad. Creo que hemos aprendido en esa experiencia que la perseverancia por unir a los ciudadanos que se fortalecen en su propia capacidad para alcanzar sus oportunidades y desarrollarse una y otra vez. Cambia un gobierno, cambian dos, cambian tres, cambian los líderes, cambian todos, pero la convicción de la empresa por seguir construyendo y fortaleciendo permanece en el tiempo. Si pudiésemos tener más de esas experiencias en esa mirada que hoy ya nos es cada vez más lúcida de comunidad, distrito, provincia, región, macrorregión, territorio, esa capacidad, esa convicción de seguir construyendo y fortaleciendo capacidades, creo que tendríamos mucho más satisfacción en esa velocidad que tiene la minería de poder generar desarrollo. Ahora, existen espacios, no todos los espacios tienen que ser creados de cero. Creo que muchos estamos empezando a avanzar un poquito más hacia la gestión pública y entender qué está sucediendo. Existen, por ejemplo, los acuerdos de gobernabilidad que impulsan las mesas de concertación y lucha contra la pobreza. Eso se hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuántas de las empresas tenemos un rol decidido, convencido, permanente en ese espacio? Que ya existe. Claro, allí nos toca fortalecer, no reemplazamos a nadie, no lideramos el proceso, pero nuestra presencia, nuestra propuesta, nuestra reflexión suma. Hay una oportunidad. Hay oportunidades, creo que un poco más conocidos, son los planes de desarrollo regional concertado. Todos los gobiernos subnacionales necesitan de planes de desarrollo para que puedan estructurar su gestión, estructurar sus presupuestos. ¿Cuántos de esos nosotros participamos? Creo que pocos. Y existe la institucionalidad. Ahora, evidentemente tiene que ser fortalecida, pero si no participamos, poca política pública vamos a poder proponer. Y vamos a seguir todavía en la vereda del frente diciendo la política pública no existe, la política de Estado no existe. Pero aquellos pequeños espacios donde hay algo que podemos empezar a construir, creo que ahí hay que comprometerse. Una experiencia de primera mano que nosotros en Cajamarca nos sentimos muy satisfechos es nuestra participación en el Perdeco 2036. Hay una claridad que la educación forma parte fundamental de este desarrollo, de este entendimiento, de esta construcción de objetivo común, de visión común.
de estas capacidades que necesitamos para esa vocación exportadora que tenemos. Lo hemos repetido varias veces esta mañana. Sin educación eso no es posible. Ahora, existe una planificación de la educación. Tenemos una oportunidad de involucrarnos. En este involucramiento que hemos tenido en Cajamarca, para nosotros ha sido especialmente satisfactorio ver que la visión del plan, del proyecto de educación regional, lo reconoce al ciudadano, que en el ejercicio de esa ciudadanía es que tiene una mirada de territorio para lograr el desarrollo y alcanzar las oportunidades para todos. Ciudadanos y ciudadanas que se comprometen en ese ejercicio del bien común, del bien público, poder alcanzar el desarrollo para todos. Es una reflexión desde de la política, del plan, del proyecto de educación regional, donde creo que hay que involucrarse y hay que ser parte para que justamente al cabo del tiempo y de esa presencia permanente empecemos a ver que naturalmente en esas visiones de desarrollo la minería es parte constitutiva de ese desarrollo, porque estamos participando de la institucionalidad, de aquellos pocos espacios que existan. Un espacio donde nos parece también interesante, existe la estrategia de desarrollo e innovación regional, y un poco usando ahí también la mención a Diego. Efectivamente, hay que generar innovación. Sin innovación vamos a seguir haciendo lo mismo. Existen mecanismos y cuando hemos visto que la mayoría de las regiones su innovación está en base a la oferta y no al mercado, hay una oportunidad para traer esta reflexión. Oye, somos naturalmente, tenemos una vocación natural de exportadora. ¿Por qué estamos mirando solamente la oferta? ¿Por qué seguimos poniendo como innovación lo que siempre hemos hecho? ¿Cómo podemos catalizar ese proceso para que se entienda la oportunidad que hay de mercado, para que se entienda de que hay otra forma de generar oportunidades de empleo, acceso decente a derechos, en fin, a través de la innovación económica, innovación social? En fin, entonces lo que trato de decir y para resumir es que creo que, y a Dios gracias, estamos avanzando y al esfuerzo de muchos en ese consenso de que no es un problema de recursos, es un desafío de ejecución. Hay resultados que están funcionando, hay que mirarlos más y hay procesos en los territorios de los cuales nos podemos involucrar para hacer ese diferencial también en la capacidad de cohesión social que nos va a permitir acelerar este proceso de beneficios que genera la minería. Gracias, Darío. Efectivamente, ¿no? Tú lo has mencionado, o sea, no es un problema de recursos, o sea, es un problema de sentarse a conversar, planificar, dialogar. Y desarrollo tradicional en base a minería, oportunidad para todos, ¿no? Una buena definición final de este evento. Bueno, el tiempo nos ha ganado, pero creo que podríamos, tal vez, si tenemos tiempo para una pregunta del público, si es que hubiera, es un tema complicado, pero si hubiera alguna pregunta, podemos hacer una pregunta a cualquiera de los panelistas. No sé si hay alguna pregunta. Alcánzale el micro, por favor. Solamente le pido que sean concretos, ¿no? Concretos en la pregunta, ¿no? Muy concretos. Buenos días para el staff presente que nos está acompañando. Una pregunta para el doctor Armando. ¿En qué porcentaje de exploración en nuestro territorio vamos y cuánto más tenemos por explorar? Para en lo sucesivo tener en cuenta como ciudadanos con qué contamos y qué tenemos que cuidar a lo que se nos viene. Bueno, gracias por la pregunta. No soy geólogo. Para tener ese dato, quizás Miguel podría responder con mucho más precisión esa pregunta. Te podría ayudar, Armando, un poco que leo estadísticas, ¿no? Es difícil saberlo, pero una forma simple sería, ¿cuántas concesiones mineras han sido otorgadas hasta la fecha? Más o menos 50.000, ¿no? Y si yo pido una concesión es porque pienso que puedo encontrar mineral, ¿no? Entonces hay 50.000 concesiones mineras concedidas. ¿Y qué cantidad de concesiones mineras están en exploración o en explotación? No está generando acá, pero solamente el 10%. O sea, uno podría decir en teoría, solamente el 10% de concesiones están efectivamente trabajándose y el 90% no. O sea, uno podría decir hay muchas oportunidades todavía, ¿no? Y si vemos estadísticas de producción de cebas del país, tenemos cobre para más de 50 años. Eso podría darte como grandes cifras, ¿no? Pero no sé si alguno quiere complementar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, si no, para ya más vinculado al tema, por favor? Allá hay una pregunta, me parece. Gracias.
Breve, de todas las experiencias que han tenido en desarrollo territorial, ¿han podido tener resultados cuantitativos para demostrar el impacto positivo de estas medidas? ¿Quién libremente Es lo que dice el quiere estudio. contestarlo? A ver, ¿alguien quiere contestarlo? ¿Qué Es una dice pregunta difícil. el estudio, ¿qué dice? Darío, le Sí, pasa a Carlos. bien. A ver, la verdad es que el mismo estudio que nos ha compartido Armando, si es que usamos el indicador como índice de desarrollo humano, hay números que ahí nos pueden ayudar, ¿no?, en esa reflexión. También hay estudios hechos a nivel internacional. Conversábamos sobre el Consejo Internacional de Minería y Metales. Tiene una evaluación desde la perspectiva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015 al 2019, y luego tiene otro estudio que va desde el 2005 hasta el 2019. El indicador es importante decidir cuál es el que queremos medir, ¿verdad? Hay desafíos, por ejemplo, como dice el mismo estudio, en lograr atender la desigualdad, y ahí vamos a otro indicador, que es el Gini. Hay sin duda un proceso que está demostrando que efectivamente hay mejoras en la mayoría de los indicadores a nivel nacional, cuando vemos territorio como nivel nacional. Hay un estudio publicado para Perú también en las regiones mineras, y también se ven los indicadores. Y la consistencia está en que los indicadores progresan rápidamente, pero les cuesta sostenerse cuando la institucionalidad es débil, cuando no se puede diversificar. Entonces, creo que por ahí hay una orientación en términos de indicadores, de números, si es que hay interés para mirar un poco más. Gracias, Darío. ¿No? Efectivamente, el tema de indicadores es importante. A mí también, como ingeniero, me gustan los indicadores, ¿no? A ver, Carlos, creo que tú puedes complementar algo la respuesta, que es una pregunta interesante. Gracias. ¿No? Excelente. La gente quiere indicadores, ¿no? Excelente pregunta, porque, claro, ¿cómo puedes gestionar lo que no puedes medir? Es súper importante tener claros indicadores. En el caso de Las Bambas, como saben, Las Bambas es una unidad minera joven aún. No obstante, desde el inicio, el modelo de desarrollo que hemos pensado tiene indicadores muy bien definidos, que los vamos midiendo en forma independiente a través de terceros. Por ejemplo, recientemente hemos actualizado estudios hechos, por ejemplo, por Macrocónsul, en nuestro caso, donde ha podido medir un gran número de variables socioeconómicas, en el caso de la región Puno, que son bastante alentadoras para nosotros, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Hay mucho por hacer aún, pero sin duda, coincido, es muy importante medir. Como muchas empresas, nosotros también lo hacemos, y de esas mediciones, por supuesto, que tenemos que aprender y afinar y orientar mejor nuestros esfuerzos a futuro. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, me gustaría más preguntas, pero la verdad el tiempo nos ha... Uy, hay varias preguntas. ¿Qué dice la...? ¿Podemos todavía tener una pregunta? Sí. Ya, una pregunta. Hola. Ingeniero Zúñiga, a Miguel Ángel Zúñiga, por favor. Y tenemos que cerrar porque si no, la segunda clausura se viene, ¿no? Así que, para Miguel Ángel, sí. Primero para felicitar a todos los que han participado. El volumen, por favor. No sé si... Está apagado, seguro. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitar a CONAMIN, a todos ustedes por sus brillantes exposiciones, pero siempre llegamos a lo mismo. No hay un plan de desarrollo, no hay un plan integral de desarrollo del país. Y si no se tiene, la consulta es, ¿por qué nosotros como mineros no intentamos hacer algo? Si nosotros somos conscientes de que el país necesita la minería, pero también necesita el agro y también necesita el turismo, que ya está definido como ejes importantes para el desarrollo, ¿por qué no actuamos nosotros y hacemos un diagnóstico? Hacemos un diagnóstico no solamente de los actores nuestros como empresarios mineros, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de todos los factores que existen que nos limitan. ¿Para qué? Para hacer realmente algo que siempre creo que es importante hacer. No limitarnos a comentar, no limitarnos a decir, bueno, no puedo avanzar por ABC, pero sí ser concreto, como he escuchado que hay posibilidades de acción en algunas demandas o algunas directivas a través de las regiones. Quien desee contestarme, con todo gusto. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien quiere contestar? ¿Tocaría a Víctor? Sí, Darío. yo creo que hay una reflexión en este momento, y creo que Víctor también está trabajando en Ancash en ese sentido de tratar de seguir proponiendo en esta construcción de la visión, de la planificación, del portafolio de proyectos. Ahí hay un camino
y otros estamos empezando a explorar las agencias regionales de desarrollo. La institución ya existe, el marco legal ya existe, pero hoy todavía necesita tener contenido. No tiene contenido y ya es un espacio que naturalmente convoca a públicos y privados, por definición. Convoca a la Cámara de Comercio, convoca a sectores diversos económicos, convoca a academia, y evidentemente bajo el liderazgo del actor público, del Estado. Entonces, ese es un espacio que es una oportunidad para seguir proponiendo no solamente el plan y la visión, sino la capacidad de ejecución, que creo que también es parte de la conclusión de todo esto. Es imprescindible tener un plan, pero hay que desarrollar la capacidad para ejecutarlo, porque tenemos un plan nacional de competitividad y sostenibilidad, infraestructura, lo tenemos, pero hemos ejecutado el 12%. Como se ha dicho, devolvemos al Estado proyectos priorizados, presupuestados, aprobados, que no se ejecutan. O si se empieza la ejecución, se detienen, por varias razones, por incapacidad o por corrupción. Todo eso hay que involucrarse para hacer la diferencia, porque al final lo que queremos es el desarrollo territorial y eso es un resultado que tiene que verse con indicadores. No es cuánta plata hay disponible, cuántos planes hay disponibles y cuántas reuniones hemos tenido. Es cuánto eso se ha ejecutado y está dando un mejor servicio y mejor capacidad de empleo. Entonces, creo que la oportunidad está en seguir insistiendo en estos mecanismos que ya están dentro del marco de la ley y si es que hay que hacer una propuesta para mejorar política pública, creo que estamos en capacidad de también aportar y utilizar los espacios que ya existen para seguirlos fortaleciendo y darle esa orientación y ese contenido del que estamos hablando, de integrarnos hacia un mercado exportador, integrarnos con esas capacidades que la minería trae intrínsecamente. Muy bien. Jorge Pito, ¿querías complementar algo? Sí, muy breve nada más. Creo que tenemos que también hacer la reflexión, lo que comentaba, tenemos 18 ministerios y tenemos una entidad que se llama CEPLAN y este centro de planificación depende del Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente está ahí olvidado. Y si pensamos en el país, y como decía en el ciudadano, debemos tener menos ministerios y claramente necesitamos un ministerio de planificación. Si no, nunca vamos a construir una visión compartida. Y quizás para terminar, hemos hablado del Estado, el rol del Estado en todos sus estamentos, las empresas privadas, pero también es importante hablar de los gremios, ¿no? Los gremios empresariales y los gremios profesionales. Y una particularidad del Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene una capacidad y un despliegue en todo el territorio a través de los diferentes capítulos. Y es un atributo que como Colegio de Ingenieros, dado que es un gremio profesional, no empresarial, tiene una voz importante que expresarse alrededor de ese tema. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, y efectivamente, como manifesté, ¿no? El desarrollo territorial es una tarea de todos, ¿no? Creo que ahí tenemos que pensar esto porque si no, no vamos a lograr el crecimiento del país. Bueno, con esto ya me he excedido el tiempo, tenemos que pasar la canción de clausura, entonces vamos a dar por terminada este excelente panel. Hay mucho que conversar sobre el tema, hay muchas conclusiones que hemos llegado sobre el rol del Estado, la empresa y la sociedad. Hay que planificar el tema del desarrollo territorial, evidentemente, ¿no? Y hay que tener métricas también, creo yo, todos queremos métricas de avance. El tema no ha terminado, seguramente vamos a seguir conversando sobre el tema en otro momento. Muchas gracias a los expositores, un aplauso para ellos, por favor.